canción, bailamos juntos en perfecta unión. Las cadenas caen, la fe es mi guía, su presencia vibra, nos llena de alegría. Levanta las manos, su amor nos transforma en este ritmo eterno, su gloria nos conforma. Brillando en el cielo, su luz nos da paz. Juntos en este viaje, jamás mirar atrás. Su espíritu en nosotros, una llama ardiente. En cada latido somos su presente. En pos de la verdad, en pos de la verdad. Vamos arriba, hermanos, en pos de la verdad, con los pies en la tierra y la mirada en la eternidad. Vamos arriba, hermanos, católicos de corazón, diálogos y enseñanzas, usando la fe y la razón. Vamos arriba, hermanos, en pos de la verdad, con los pies en la tierra y la mirada en la eternidad. Vamos arriba, hermanos, católicos de corazón, diálogos y enseñanzas, usando la fe y la razón. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Hola, hola. Subir un poco esto. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes. Saludos para todos. Vamos a subir un poquito el volumen. ¿Cómo están? ¿Qué dicen, queridos? ¿Qué dicen? Dejen que comparto esto un ratito. A ver, dejen que comparto esto. Mientras voy a poner una canción aquí. Denme un segundo. Ya estoy con ustedes, chocolateros adelfos del siglo cero. Denme un segundo. Denme un segundo, chocolateros de Jesús. A ver. Sí, ¿por qué no sale esto? A ver, pará. Ah, ok. El camino sagrado con el Papa al frente, en la senda andamos, la Virgen nos guía, en su amor confiamos, en pos de la verdad.
Yo voy a compartir en diferentes grupos, ustedes hagan lo mismo, compartan en Facebook, compartan en WhatsApp, compartan en Telegram, compartan, no sé, en sus redes sociales, señores. Hoy vamos a tener un careo con el hermano Basi, con Basilio, San Basilio, San Basilio. Creo que era un cantante, ¿no? O no sé. Bueno, no importa, no me hagan caso. Vamos a tener a San Basilio, no, a Basilio, Basi. Lo vamos a tener aquí, estoy esperando que entre ya, ¿verdad? Y vamos a dialogar, vamos a conversar sobre la autoridad de la iglesia. Vamos a ver si lo podemos acorralar y vamos a ver si él me acorrala a mí. O sea, va a ser un careo, hermanos, va a ser un careo. Y bueno, sin garrote, sí, bueno, con garrote, siempre con garrote, pero el garrote santo, ¿verdad? Pero ustedes no se desesperen allí en el chat, Respeto, amor, misericordia, compasión, caricias, besitos, abrazos, y ustedes saben, ¿no? Abrazo de oso para todos. Bueno, compartan, señores, mientras yo comparto, Latido defendiendo la esperanza en cada rincón. La voz de mis hermanos resuena en mi corazón. En pos de la verdad, con fervor y sin miedo, la Santa Iglesia brilla, su luz es mi credo, con cada mate en mano. En comunidad, en el pecho llevo el amor, la fe y la verdad. Las tradiciones cantan la historia en olvido, la fe nos une fuerte en un solo latido, defendiendo la esperanza en cada rincón. La voz de mis hermanos resuena en mi corazón. En pos de la verdad, con fervor y sin miedo, la Santa Iglesia brilla, su luz es mi credo, con cada mate en mano. En comunidad, en el pecho llevo el amor, la fe y la verdad. Así en cada paso en esta hermosa tierra, la fe nos sostiene en la lucha sincera, con el mate compartido y el alma en alza. Seguimos adelante en esta esperanza, en pos de la verdad. Muy bien, señores, ya tenemos aquí a Basi, así que voy a ir cambiando de pantalla, señores, porque no tenemos mucho tiempo. Basi es una persona muy ocupada, así como lo ven, jovencito y todo. Él es un estudiante de universidad, trabaja, estudia, ayuda a sus padres, cuida a sus hijos. Bueno, no sé, no, ahí ya me estoy metiendo en un terreno desconocido, eso es broma. A ver, dejen que voy a compartir pantalla aquí. Denme un segundo, voy a quitar esta de aquí. No, esta tal vez se la deje, esta tal vez se la deje. ¿O no? No, vamos a quitar esta. A ver, denme un segundo, señores. Denme un segundo que voy a organizar. A ver. Pinging. Ok. Ahora vamos a compartir pantalla. Captura de ventana. Esto mismo. Vamos a poner aquí el querido Minx. Y vamos a meter aquí a Basi. A ver qué onda con el querido hermano. Lástima que aquí yo no puedo regular mi cámara porque aparezco al revés. No. Voy a quitar esto de aquí. Solo que a ver si puedo. No puedo pasarlo. No. Dejen que voy a dejar a Basi nomás. A ver, señores, perdonen que la demore. Es que esto tiene sus chimichurris y tiene que quedar bonito, tiene que quedar bien. O sea, ustedes saben. Muy bien, vamos a ver aquí. Captura. Dispositivo. Ok. Ahora sí, vamos a dejarla así, hermanos. No la vamos a tocar más. Y bueno, acá tenemos entonces al querido hermano Basi. Señores, sigan sumándose, denle el me gusta, suscríbanse, no sean garroteros. Si son garroteros, que sea con amor. Ustedes saben, garroterismo siempre con amor, a la manera cristiana. Hay que hacer garroterismo a la manera cristiana. Ustedes saben, la iglesia cristiana a lo largo de los siglos cristianizó, como por ejemplo la fiesta de la Navidad y otras cuestiones. La iglesia va cristianizando. Bueno, entonces al garroterismo lo cristianizamos. Garroterismo con amor, garroterismo al modo santo. Basi, ¿cómo estás?
Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Pará que tengo que poner el audio aquí, brother, que está saliendo por el monitor en vez de por la consola. A ver, ahora Hola, hola, ¿me escuchas? te escucho alto y perfecto, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo andamos? Aquí ready para tener un diálogo, ¿verdad? Un poquito extender un poco lo que ayer estuvimos haciendo, que no te pudiste quedar por más tiempo, pero creo que más o menos viene por ahí la cosa. Sí, mira, yo propongo un diálogo para discutir el tema de la autoridad, ¿no? A ver, es una cuestión bastante compleja. De Ujú. hecho, desde afuera, visto desde afuera, mira, me paro desde afuera, Sí. no desde una postura cristiana, desde afuera. Y yo observo los dos planteos, ¿no? El planteo católico y el planteo protestante. Tengo que admitir que los dos planteos parten de la Mm, lógica, ¿ok? Por eso tienen sus principios epistémicos, los dos, tanto el catolicismo como el protestantismo, ¿verdad? El tema es que parten de presupuestos distintos. Por lo tanto, la hermenéutica católica no va a ser nunca igual a la hermenéutica protestante. mm, La hermenéutica protestante nunca será igual a la hermenéutica católica. Y es más, desde la hermenéutica protestante, si se juzga al quehacer teológico católico, va a dar error, porque se está juzgando de otra hermenéutica. Lo mismo pasa cuando nosotros como católicos analizamos la hermenéutica protestante. Nos va a dar error. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de otros principios. Entonces yo creo que aquí, más que discutir sobre doctrinas, si la asunción o no la asunción, etcétera, tenemos ujú. que discutir sobre las bases, sobre los principios que nosotros tenemos para hacer nuestro quehacer teológico. ¿Qué te Ujú. parece, querido Basti? Sí, yo creo que te entiendo, yo creo que te entiendo ahora, porque incluso me gusta el enfoque, ¿sabes por qué? Porque nosotros, a mí no me gustaría entrar en la chicana mía y en la chicana tuya, porque ambos cometemos falacias al preguntar, por ejemplo, vos me decís, si los luteranos bautizan niños, ¿por qué ustedes bautizan adultos? Es una chicana, porque eh, no, el principio es la escritura que ambas denominaciones manejamos, no pretende llegar a verdades doctrinales per se, pretende dejar bases. Y la chicana que yo te puedo hacer a vos respecto a esto es que, por ejemplo, em, cómo es que ustedes llegan a verdades doctrinales de la Asunción de María, etcétera, sin que esté en la Biblia. Entonces, la conversación doctrinal puede ser una cuestión totalmente posterior a ver el principio epistémico. Entonces, me gusta ese enfoque. Había apagado el micrófono. Bueno, querido, entonces vamos a arrancandonga, decimos por acá, arrancandonga. Mira, Eh, yo no vine preparado para nada, o sea, yo, no, no, brother, yo tampoco. Vengo del gimnasio, me pegué un baño así como pude y estoy aquí mm, para conversar contigo, no te preocupes. no, Mira, te digo que no tengo ninguna pregunta, yo voy a no, no. reaccionar nada más Vamos, vamos, a lo que me vamos explicaste. a interactuar como personas adultas, personas maduras, garroteros, los dos, porque vos sos garrotero, no te hagas el inocente, yo soy Ajá. garrotero también, no me voy a hacer el chancho rengo, acá hermanos no ocultamos nada, Ujú. acá todo es transparente. Mira, querido, yo voy a definir la sola escritura que yo aprendí cuando era protestante y vos decime si estás de acuerdo o no, Dale. para tener algo claro. Mira, la sola escritura que yo defendía cuando era protestante básicamente es esto. La sola escritura es una doctrina que parte de unos principios epistémicos. Los principios se pueden encontrar de forma implícita en la Biblia, pero el desarrollo epistémico más bien es un quehacer, ¿verdad? No teológico como tal, sino lógico, sobre cómo juzgar eh, la doctrina para la fe y la moral de la iglesia. Entonces, no vamos a encontrar en las escrituras la sola escritura como tal. Nosotros vamos a encontrar en las escrituras inferencias para sostener algunos pilares que son parte de la sola escritura, como por ejemplo, la Biblia es única, ¿verdad?, en su materia por ser infalible.
O sea, solo la Biblia es infalible en cuanto es inspirada por Dios y su contenido nunca cambia. Y es confiable, ¿ok? Inalterable, es inerrante, ¿ok? Y en esa categoría la Biblia está por encima de todas las otras autoridades. O sea, la sola escritura no niega la experiencia de la iglesia, ni la tradición, ni el magisterio protestante, sino más bien que tanto la experiencia, el magisterio y la tradición deben de siempre examinarse a través de las escrituras. Aquellas cosas que cuadren con las escrituras o que puedan encontrar apoyo en las escrituras, se pueden aceptar. Aquellas cosas que no, se desechan. Básicamente, en forma resumida, porque si no, la hora se nos va volando, esto sería como algo así de la sola escritura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo no dijiste nada errado. ¿Me permitís agregar dos cosas Sí, más? dale. La primera cosa que quiero agregar va a diferenciarlo del soloísmo bíblico, y la segunda cosa que voy a agregar va a diferenciarlo de la prima escritura, ¿sí? Bien, para estar hablando, como vos decís, en el mismo idioma. Bien, es cierto lo que dijo Lucho, no encontré error en su definición. Ahora profundizo un poco más diciendo que ninguna verdad, a ver, algo totalmente absurdo que puedo decir en la Biblia, yo no voy a encontrar que las partículas, o sea, la forma del agua son dos partículas de oxígeno por una de hidrógeno, no voy a encontrar el H2O. Entonces, la Biblia no pretende hablar de las verdades de toda la existencia. La Biblia pretende básicamente hablar de fe, pero nosotros cuando hablamos de epistemia, a ver, porque es interesante definir lo que es la epistemia, ¿verdad? Es la rama de la filosofía, ¿sí? Que se ocupa de qué? Del estudio de la naturaleza, el alcance y los límites del conocimiento humano. Se enfoca en las preguntas fundamentales como qué es el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, o sea, el proceder que yo hago al adquirir un saber, qué es la verdad, cómo se justifica el conocimiento, qué son las fuentes del conocimiento. Y ahí es donde la sola escritura que nosotros profesamos perfectamente encaja y destrona lo que sería el sologismo bíblico, porque nosotros tenemos fuentes, ¿sí? Adquirimos el saber a través de varias fuentes. Entonces ahí ya destronamos el sologismo bíblico. Y la prima escritura, ¿en qué se diferencia? Básicamente las primas escrituras, hablo de estas dos formas de que hacer teológico protestante, ¿sí? La prima escritura no tendría demasiado problema con la prima escritura. Yo no soy primo escriturista, pero sí tendría muchísimos problemas con un solista bíblico. Eso es lo que iba a aclarar también. Ahora, la prima escritura lo defino diciendo que ella intenta dar autoridad autónoma a las demás fuentes, ¿sí? En menor grado que la escritura, es cierto, pero tienen autoridad per se, ellas mismas. La sola escritura no habla de eso. Ninguna otra fuente tiene autoridad. Estas fuentes pueden decir verdades infalibles una vez filtradas a la única autoridad final, la autoritativa, que tiene la inspiración plenaria, justamente, que es la escritura. Es decir, las fuentes como la tradición, la iglesia, el magisterio, etcétera, son consultivas. En el caso de Luis, él puede escucharle al sacerdote, él puede escucharle al papa, él puede escucharle al magisterio. Si Roma fuese solo escriturista, todas esas fuentes, magisterio, papa, sacerdotes que predican, misioneros, etcétera, deben ir a un filtro, a una coladera, a un colador, que sería la verdad escrita. Entonces, siempre y cuando no se contrapongan, todas esas fuentes son consultivas y la Biblia sería la autoridad real, final, inerrante, inequívoca, infalible. Entonces, ahí las diferencias de soloísmo bíblico, que es una aberración, y la prima escritura, que comparte cierta similitud, pero no es lo mismo. Ok, perfecto. Mira, la postura católica entiende que tanto la Biblia como, la Biblia, el magisterio, son fuentes. La tradición oral son fuentes, ¿verdad? Donde nosotros podemos hallar la palabra de Dios, ¿ok? O sea que lo único que cambia son los modos en los cuales por los cuales llega la palabra de Dios. En las escrituras llega por inspiración, ¿verdad? En el magisterio y, por ejemplo, el Papa, esto es por un tipo de, no sé cómo llamarle, pero un tipo de guía, ¿no?
un tipo de guía de Dios al Papa, un tipo de iluminación. Iluminación creo que es una buena palabra, ¿no? Entonces, un tipo de iluminación que le llega al Papa, un tipo de iluminación que le llega al magisterio, solamente con aquello que respecta con los dogmas, ¿ok? Porque, bueno, aquí es donde vamos a empezar con lo fuerte. ¿Por qué? Porque creo que más o menos vos ya entendés cómo hace teología el católico y cómo hace teología el protestante, ¿no? Entonces, a ver, el protestante, vos como protestante, ¿cómo llegás a la conclusión de que solo la Biblia es infalible en ese tipo? ¿No? Yo te compro la idea que propusiste el otro día de que hay cierta infalibilidad no sé, en algún hermano o en algún magisterio protestante. Siempre con una condicionante, claro. Sí, exactamente. Como vos lo definiste aquel día, que era algo así como dinámica o cosas por el estilo. Bueno, pero ¿cómo llegás vos a la conclusión, que aquí ya vamos a empezar a hablar sobre justamente esa línea lógica que te lleva a la conclusión, ¿no? ¿Cómo llegás vos a la conclusión de que solo la Biblia es infalible en ese tipo? Ok. Sí, hay que diferenciar sostenibilidad de dinamismo, ¿sí? La dinámica, la fuente dinámica que para el protestante, solo el escriturista y escriturista, hay que hacer esta distinción, viene a ser no porque el dinamismo sea, no, es porque es sinergista. Y ahí hay otro concepto, que es el sinergismo, la operación divina, ¿sí? Dios, auto puro, perfección, inspirando una verdad por ser él quien la inspira, ¿sí? Luis puede a mí transferirme una información y esta puede ser verdad o puede ser mentira. Ahora, la verdad que Luis puede comunicarme puede ser también de dos maneras, consciente o inconsciente, a propósito o sin querer. La mentira que él puede comunicarme también puede ser de la misma manera, de manera consciente, planeada, de manera con alevosía, ¿sí? Y premeditación, o puede ser también de manera, a ver, ¿cómo decirla? No puedo decirlo ignorante, puede ser sin intención. O sea, la mentira puede venir por un autoengaño, que en este caso Luis se hace, creyendo que es verdad y me la transmite, ¿verdad? Lo que él piense no cambia el objeto en sí. O sea, es una mentira que él la cree verdad y me la transmite. ¿Qué pasa con Dios? Porque el dinamismo se convierte en sinergista. ¿Y por qué es que las fuentes de autoridad que no son las Biblias son falibles? Porque Dios transmite sus verdades, pero esta verdad tienen fuentes con entes falibles. Ahí está el problema, Lucho. Cuando el Papa o cuando Basilio Saucedo recibe una verdad, inclusive viniendo de la Biblia, yo leyendo, por ejemplo, un caso típico, Juan capítulo 3, versículo 16, Dios de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos a todos. Amó al mundo, entonces todos somos salvos. No, nadie se pierde. Todos los seres humanos a través de la historia que nacieron se van a salvar. Eso es una mala exégesis, una mala interpretación hermenéutica. Entonces, lo que nosotros podemos ver en esta situación es que la fuente, en este caso, humana, mía, yo, Basilio Saucedo, puedo recibir una verdad infalible, pero por mi condición de hombre corrompida, puedo torcer esa verdad. Ahí es en donde el protestante va a sostener que no hay magisterio en la tierra, ni en la historia, ni lo hubo, ni siquiera históricamente que se pueda rastrear, que pueda tener una verdad inequívoca porque está sujeta a estas prestaciones de caída, de corrupción, etcétera. Entonces, como la Biblia, nosotros entendemos que son palabras literales del Señor, que utilizó las características personales de cada apóstol o profeta inspirado, nunca comprometió el mensaje y está escrita exactamente lo que Dios quiso que esté escrita, porque él mismo dice que su palabra nunca va a perecer. Bueno, acá es donde entramos a justamente lo que nos divide un poco, ¿no? Porque claro, acá ya estás vos hablando de lo que viene a ser como los principios epistémicos, ¿no? Y lo que presupone la sola escritura. La sola escritura presupone justamente eso, de que solamente la Biblia es infalible, y cree por fe
y cree por fe que los apóstoles, a pesar de ser falibles, transmitieron fielmente el mensaje de Dios. ¿Ves? Ahora, yo como católico te puedo decir, mira, Basi, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la Biblia es una fuente, ¿verdad? Sí, es verdad, es una fuente de información para nosotros que no contiene errores. Pero esa fuente de la Biblia provino de otra fuente, que fueron los hombres. Fueron hombres, porque eran apóstoles. Y es más, el propio Lucas tuvo que corroborar sus ideas, tuvo que preguntar, tuvo que consultar y después llevar todo eso a las escrituras. Ahora, yo te hago esta pregunta, porque dado que tu objeción es, mira, como el Papa es falible, entonces él puede cometer un error de interpretación o establecer algo que de repente no es un dogma verdadero, sino que lo cree como verdadero, pero no es. Yo te hago esta pregunta, ¿y cómo sabes vos que los apóstoles no se equivocaron si también eran falibles? Sí, porque justamente, y no es por desviar el tema, el criterio de canonicidad, por ejemplo, para ser tomado en cuenta un libro, o una carta, una epístola, una circular, o un texto relatado por estas personas escogidas en el Medio Oriente en aquel tiempo, tenían que tener ciertas condicionalidades para poder ser consideradas epistemológicamente inspiradas, ¿sí? Por eso es que hay que usar mucho el tema de lo que sería la cuestión de fe, ¿sí? Por eso yo puedo explicar y sostener por qué el catolicismo cree que su magisterio es infalible de manera fideísta y por qué yo puedo sostener que la Biblia para mí es la única fuente infalible y por qué también creo que los apóstoles escribieron verdades infalibles siendo ellos falibles, porque ellos lo recibieron de manera directa de Dios. Pero ¿y cómo lo sabes? Esta es la pregunta. Mira. Acá es donde yo también podría decirte que sos fideísta. Okay. Porque por eso es que Monedero, ayer en el video te decía que están usando mal el concepto de fideísmo. Porque si vos entendés que eso es fideísmo, entonces vos sos fideísta. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia no lo escribió Dios, lo escribieron hombres. Entonces, apelar a la Biblia para demostrar que la Biblia es infalible o que es inspirada es una falacia de petición de principio en la lógica. Ojo, nosotros consideramos que no, porque por la fe entendemos de que verdaderamente estos testigos son fieles al mensaje de Dios. Pero, ¿cómo sabés vos realmente que los apóstoles fueron fieles a lo que recibieron de Cristo si no tenemos enseñanzas de Cristo como tal, hechas por su propia mano y firmada con su propio sello? ¿Cómo lo sabés? Esa es la pregunta, ¿cómo lo sabés? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo Pero 21. Pedro era hombre. Sí. Y por eso, ¿y cómo sabés que Pedro no se equivocó ahí? Porque lo declara, escúchame. Sí. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Pero quién lo dice por eso? el Espíritu Santo. Lo dice Pedro, pero justamente la declaración de Pedro en este sentido, y ahí tenés que atender cómo justamente un principio epistemológico te conduce a una verdad. Los criterios de canonicidad son a través de justamente ciertos principios como el de no contradicción, el de haber participado de manera presente, física, el ministerio del Señor Jesucristo, entre otros postulados que resguardan el principio de canonicidad, hacen fiable a la palabra. Entonces yo tendiendo a la segunda carta de Pedro, ¿sí? En el primer capítulo que se lo dividió después de muchísimos años, o sea, no hace mucho que la Biblia está dividida por capítulos y versículos, hacen que yo pueda sostener que estas palabras fueron escritas por el apóstol Pedro y fueron realmente inspiradas por Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. Atendamos este concepto de palabra de Dios. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Claro, pero sí, vos me estás citando la Biblia. Sí, exactamente. Entonces, pero ¿cómo sabes vos que eso corresponde a la realidad si eso no lo escribió Dios? Pero lo que pasa, Lucho, es que justamente Dios en su palabra está proclamando que él usó hombres. Dios lo está haciendo. Mira, exacto, entonces mira, pero pará. Porque vos mismo estás poniéndole fe a los escritos de hombres. Vos estás asumiendo que tanto los profetas, sí, lo estás asumiendo,
que No. tanto los profetas como los apóstoles, cuando escribieron, fueron fieles al mensaje de Dios. Porque si vos no asumís que ellos fueron fieles al mensaje de Dios, entonces no podés creer que la Biblia es palabra de Dios. Lucho, lo que pasa es que vos no estás entendiendo mi razonamiento. Vos estás, yo entiendo tu pensar, realmente yo sé que el católico lo que cree es que, mira, como existe una verdad a ser interpretada que es infalible, eso no asegura que un hombre de a pie pueda interpretarlo de la manera en la que se tiene que interpretar. Entonces, por eso el catolicismo pone un árbitro, pone un magisterio que dice, esta es la correcta interpretación de esto que es infalible. Ahora, ¿dónde se encuentra ahí el mono de paja? En que no existe absolutamente ni siquiera una tradición o versículo que soporte esto, que avale esto. Entonces, ¿cuál es el problema en este sentido? Yo sé que tu requerimiento o tu queja, tu dolencia con mi argumento es válido, pero es porque no estás entendiendo justamente que Dios dispuso, número uno, revelar su palabra ¿Y de cómo manera lo escrita sabés? por Pero ¿y hombres, cómo sabés que lo dispuso? porque Él lo dispuso así, es Pero la ¿cómo palabra lo que Él quiso que sabés? se revele. Pero ¿cómo lo sabés? Por medio de la Biblia. Me estoy desenfocando. Ok, vos lo sabés por medio de la Biblia. Para que no vuelve mi cámara a enfocarme. Problema, apagala y prendela de vuelta, brother. Ahí, Ahí ahí, está. ahí. Bueno, Ahí está. te digo, vos esa información la sacás de la Biblia. Sí, Y pero esa es la información, palabra de Dios. claro, pero la dejaron hombres. Lo dejaron hombres inspirados por Dios. Pero Es ¿y la cómo palabra de Dios. sabés, brother, que fueron inspirados por Dios? ¿Cuál es la diferencia? Te explico esta situación. Sí, y de ahí no vamos a salir porque tu pregunta siempre va a ser la misma por más argumento que te ponga. Y te doy este último razonamiento. Vos, quisiera que me expliques brevemente lo que vos entendés entre la diferencia entre asistir e inspirar. ¿Conoces la diferencia? Ok, sí, sí, claro. Ahora, a ver, por más que nosotros hablemos de la diferencia entre asistir y inspirar, el problema sigue estando acá. En que, ¿cómo sabés vos que cuando el apóstol Pedro dice X, o cuando vos citás el Salmo, o cuando vos citás, por ejemplo, a Jesucristo mismo, que no son palabras de Cristo que él haya dejado en un papel, sino que son los apóstoles que cuentan lo que Cristo dijo, vos lo estás asumiendo por fe. No tenés evidencias contundentes para demostrar que la Biblia es palabra de Dios. No existe, porque si existieran evidencias contundentes para demostrar que la Biblia es palabra de Dios, el ateísmo no existiría. Porque ya sabés que existe un Dios y ya podés demostrar que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, no hay método científico que demuestre que la Biblia es palabra de Dios. Vos estás asumiendo por la fe que lo que dijeron los apóstoles, aunque eran hombres falibles, es palabra de Dios. Y lo crees y lo abrazás. Y a partir de este presupuesto, vos empezás a juzgar las doctrinas. A partir de ahí, vos empezás a hacer el desarrollo teológico. Ya asumiendo y presuponiendo que la Biblia es palabra de Dios. Pero si yo te pregunto a vos, y acá pasaríamos toda la noche, si yo te pregunto a vos, ¿cómo sabés que la Biblia es palabra de Dios? Y vos necesariamente tenés que decir, mira, tengo razones lógicas para creer que todo lo que contaron los apóstoles y los profetas tienen cierto peso histórico y bueno, y les cedo mi fe. Yo les cedo voluntariamente mi fe a lo que está allí escrito en los libros que para mí son inspirados. Pero esto yo lo compro por fe, porque no tengo una ciencia empírica que me lo pueda probar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo estoy de acuerdo con tu razonamiento, pero evidentemente lo que yo estoy proponiendo no es justamente una asunción netamente por fe, en primer lugar, justamente, y avalado por la fuente. Vos viste el live que yo tuve con Alarcón, ¿verdad? No sé si pudiste ver la conversación que tuve. Sí, creo que sí. Ok, justamente Santi ahí me reclama, Santiago, me dice, pero ¿cómo me decís que Pedro, que Pablo amonestó a Pedro por las escrituras si Gálatas fue el primer libro que se escribió? Todavía no existía el evangelio de manera escrita. Justamente porque en este principio epistémico, señor Lucho, nosotros no negamos la fuente y en este momento, porque nosotros consideramos una carta paulina, petrina, juanina como infalible, porque justamente los apóstoles no se volvieron a repetir en la historia, ya no volvieron a, hoy
la iglesia evangélica herética o las neopentecostales y demás tienen apóstoles, tienen profetas, teología de la prosperidad, etcétera. Esto es una total aberración. El ministerio apostólico de Cristo, los 12, son únicos. De hecho, los nombres que están en la Nueva Jerusalén, en los pórticos de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, son el de los apóstoles. Jesucristo dijo que el fundamento son los profetas y los apóstoles. Ya no hay otros apóstoles. O sea, esos escritos que salieron de Pedro, etcétera, van a ser únicos e irrepetibles. Entonces nosotros a través de ese razonamiento podemos entender que estas palabras que escribieron estos hombres son inerrantes porque vienen directamente inspiradas por Dios. Cuando yo digo inspirada, estoy diciendo directamente lo que Dios quiso colocar en ese preciso momento. Y si Dios, y yo no lo estoy asumiendo netamente por fe, porque no te puedo negar que se necesita de la acción de fe para nosotros adquirir ciertas cuestiones. No te lo estoy diciendo netamente que yo no, te voy a estar negando que en este caso Pedro escribió que él fue inspirado como santo hombre, ¿verdad? Y ojo que aquí tenemos una discusión bastante más engorrosa, que es justamente que Pedro no se está refiriendo a su carta en ese momento, pero se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Recordemos que ahí todavía no había, como bueno, el católico muchas veces defiende, aún no existía lo que serían el canon cerrado. Entonces Pedro está diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Dice, él no dice, los santos hombres y yo hablamos. El Pedro no está hablando por sí mismo. Entonces esto es exegesis básica que Pedro se está refiriendo justamente a los escritos del Antiguo Testamento. Y ahí yo te preguntaría, ¿cómo yo asumo un canon veterotestamentario si no es a través de este mismo principio? Que Dios fue justamente quien mandó a escribir esto. No entiendo, no entendí tu pregunta. ¿Cómo yo voy a asumir, si no es a la manera de la inspiración por Dios misma, el canon del Veterotestamento, del Antiguo Testamento? De la misma manera, por el principio de no contradicción, porque justamente esto se recopila a través de la historia rabínica judía y nosotros tenemos justamente los escritos del Antiguo Testamento y lo inferimos de la misma manera que lo hacemos con los escritos apostólicos posteriormente, que el canon se cierra aproximadamente en el año 94-95, posterior a la muerte del último apóstol. Mira, realmente la discusión es mucho más compleja que eso. Porque el principio de la no contradicción no resuelve el problema. De hecho, hubieron cartas muy tempranas de otros escritores, discípulos de los apóstoles, que no contradicen el mensaje evangélico. De hecho, van a la par y vos lo podrías comprar como un evangelio más. Entonces, la cuestión es, ¿por qué esos evangelios, o más que evangelios, sino cartas, que escribieron discípulos directos de los apóstoles, no califican como escritura, sino la contradicen? Por ejemplo, te tiro acá, por ejemplo, la Didaye. ¿Por qué la Didaye no es un libro de la Biblia, si no contradice a la Biblia? ¿Ves? Y a ver, ¿por cómo? La Didaye es un libro temprano, aproximadamente entre el año 70 y 90. La Didaye contiene las doctrinas apostólicas, no contradice en ningún punto la Biblia como tal. Entonces te hago una pregunta, ¿por qué la Didaye no califica como libro inspirado si no contradice a la Biblia? Es que la Didash forma parte de lo que sería las enseñanzas de los padres apostólicos. Claro, pero ¿por qué no la tomaron como escritura inspirada? Porque yo ya te mencioné uno de los criterios de canonicidad. ¿Y cuál es el criterio? Que sean apóstoles de Jesucristo. Pero Lucas no era apóstol y Marcos tampoco. Pero era del círculo presencial del ministerio terrenal de Cristo. Pero la carta de la Didaye también era del círculo de los apóstoles. Y el otro criterio de canonicidad es el principio de no contradicción. Pero no contradice. Sí contradice. ¿En qué punto? ¿En qué punto? No hay consenso apostólico, por ejemplo, en la primacía petrina. No hay consenso apostólico, ¿sí? Ellos se van a... Pero la Didaye no habla de la primacía petrina. No, yo te estoy hablando del consenso general de los padres. Claro, pero estoy hablando de la Didaye. Estamos hablando de la Didaye. Es un libro que contiene información que no contradice a la Biblia, ¿verdad?
es un escrito que pertenece justamente al círculo apostólico, está datado antes del siglo II, está incluso datado antes que el propio Apocalipsis, pero sin embargo no se considera un libro inspirado. ¿Por qué la iglesia no lo tomó como un libro inspirado a la Didache? Sí, vos me decís que esto apareció después del año 70 aproximadamente, de 70 al 90 aproximadamente. del primer siglo. Exacto. Ya. Bien, me tomás por el argumento de que Lucas no fue un apóstol directo. Sí, exacto. Pero sin embargo, lo que pasó con los escritos de Lucas y el evangelio que posteriormente fue publicado es que se toma como documento oficial en aquel momento, y por la repetición y la utilización de los escritos de Lucas según la vida que llevó Jesucristo, esto se fue justamente expandiendo. Esto no ocurre con la vida mucho tiempo después. Sirve como enseñanzas de los discípulos directos de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero por más que hayan aparecido en un tiempo antes que muera el último apóstol del Señor Jesucristo, no toman el peso que sería, por ejemplo, alguien que anduvo con Pablo, ¿sí? Que es Lucas, fue discípulo directo de Pablo. No toma, por ejemplo, el principio de... no hay manera de asegurar el principio de participación del ministerio público y físico y terrenal del Señor Jesucristo, que lo tiene Pablo, que perseguía a cristianos, que él obviamente era contemporáneo de todo el ministerio de Cristo y probablemente se cruzó varias veces con Cristo, ¿no? Porque caminaba y andaba en la zona. Entonces, esto es bastante más incierto con la DH, la DH o la DH, como decimos. Pero lo que pasa es que la Didache no es un libro, no pretende ser un libro de registro histórico. En la Biblia vos tenés cartas pastorales, tenés libros históricos, libros poéticos, libros simbólicos, proféticos, etc. La Didache no pretende ser un escrito histórico, no narra los eventos de los apóstoles, etc. Es como, por ejemplo, la carta a los hebreos. Mira, la carta a los hebreos es otro problema para esto, porque la carta de los hebreos no se sabe quién la escribió. Sí, pero yo te comenté cuál era, por ejemplo, justamente exactamente con lo que pasa con Lucas, que, a ver, es como que Lucho es un canal apologético porque, bueno, porque la pegó, porque fue uno de los primeros y se viralizó más rápido que otros. Es más o menos por el criterio, mira, se toma como fuente lo que los mismos apóstoles en su vida utilizaban como carta autorizada. Por ejemplo, un ejemplo que te doy, cuando el apóstol Juan escribe a Diótrefes, ¿sí? Le dice, mira, vos rechazás nuestros escritos y al hacer eso nos estás rechazando a nosotros. Evidentemente estamos viendo y estamos con eso evidenciando que habían documentos circulando en aquel momento. Y la carta a los hebreos, que nosotros por cuestiones de desaparición documental y porque la carta a los hebreos no se presenta nadie, no está hablando nadie de parte de nadie, pero sí está hablando a los hebreos, el único dato que tenemos, no sabemos quién lo hizo, pero de que era un documento que circulaba con bastante frecuencia y que la iglesia lo tomaba, y en aquel tiempo tenemos que también considerar que ellos sí sabían quién hizo esa carta, porque los registros históricos no están a nuestro favor más de 2000 años después, se tomó como documento oficial. Ese es otro criterio. Lo que la iglesia primitiva per se consideraba que eran autorizados por los apóstoles que aún seguían vivos hasta el último, que fue Juan. Claro, pero según la historia, por ejemplo, Clemente se leía como un libro autorizado, Juan el Evangelista, por ejemplo, la carta del pastor Hermas. Sí, pero Clemente, bueno, vamos uno a uno. Clemente se lo descalifica por el principio de no contradicción. Clemente enseña cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la cosmovisión cristiana. Sí, la de Fénix no es mitología griega. Netamente. Pero eso que tiene que ver, sí, incluso Pablo cita filosofía griega también. Sí, pero no mitología. No mitología. No mitología. Pablo cita escritores. A ver, no estoy recordando el escritor griego que menciona Pablo, pero básicamente que un filósofo me diga a mí, no pagues mal por mal, en otras palabras más rebuscadas, no significa que no sea una verdad bíblica. Ok, pero para. No compromete el principio de no contradicción. Exacto, pero por ejemplo, que citen a un libro como el de cómo que es tan controvertido, es del Antiguo Testamento. Bueno, pertenece al Antiguo Testamento, pero no es parte de
del canon porque no se considera inspirado, incluso ha sido condenado, que es el libro de... se me fue, hermano. El Evangelio de Judas. No, del antiguo, pertenece a lo que viene a ser el Antiguo Testamento, o sea, es de la época del Antiguo Testamento, Baruch. Enoch. Entonces, nosotros tenemos una cita a Enoch, una cita del libro de Enoch en el Nuevo Testamento, pero Enoch se considera un libro justamente no inspirado, incluso herético. Sí, Pedro lo cita. Exacto. Entonces, ¿por qué no se descalificó Pedro? ¿Por qué no descalifica? Porque lo citó a Enoch. Sí. A ver, ahí sí me la dejas, porque justamente yo te estoy respondiendo de manera Mira, natural. vamos a hacer, mira, te Porque son propongo respuestas algo, que mira, llegan te propongo algo. sí. Mira, te propongo algo. Acá vamos a sincerarnos los dos. ¿Ok? Yo he estudiado por arriba el tema del canon, pero te digo la verdad, desconozco más de lo que conozco. Estudié por arriba, ¿cierto? Algunos criterios. Hay posturas muy controversiales sobre el tema, porque algunos estudiosos de la materia dicen que, a pesar de tener un criterio, se discriminaron algunos libros que perfectamente podrían haber estado y se aceptaron libros que, bueno, algunos hasta se podrían ser cuestionados. Entonces algunos dicen, eso muestra que la iglesia de alguna forma confió en un tipo de inspiración no, un tipo de iluminación, ¿ok? A pesar de que esos criterios lo tomaron en cuenta, esos criterios como que no fueron determinantes. O sea, la elección de los libros no fueron elegidos como tal, o sea, de forma determinante por esos principios, sino que de alguna forma se sostiene que confiaron en la guía del Espíritu Santo. Vos como tal, ¿estudiaste bien el tema de la canonicidad o de alguna forma es algo que vos decís, bueno, tengo que estudiarlo más, pero aún así, sin haberlo estudiado de forma profunda, yo asumo que como la iglesia me predicó que esto es la Biblia, palabra de Dios, lo creo por fe? El Espíritu Santo toca mi corazón, el Espíritu Santo, no sé, me hace en mi conciencia creerlo. No he estudiado a profundidad el tema, así como si fuera yo un experto de esa materia, pero lo creo, lo asumo y ya. Sí, todo esto que me estás diciendo básicamente es para que vos termines concluyendo diciéndome que para mí eso el magisterio lo ha decidido, yo me quedo tranquilo y en conciencia en paz porque hay un cuerpo que el Señor estipuló para que me señale infaliblemente cuáles son los libros inspirados realmente. Yo entiendo que el católico descansa su fe motora en lo que el magisterio indique como verdad interpretativa infalible y lo que se tiene que desechar a la par. Mira, yo no soy biblista, no soy cientista bíblico, yo no participo en los criterios de la crítica textual ni en los criterios biblistas, no manejo de bibliología, sí he leído libros bastantes, pero no manejo lo que sería la canonicidad también, o sea, son cuestiones que yo por mera, así creo que también como vos, por mera curiosidad y autoempirismo voy investigando y voy encontrando de que básicamente en ningún lado el Señor estipuló personas humanas para decirme a mí lo que tengo que creer. Yo me someto a un magisterio, claro que sí, pero que digo que yo puedo corregir a ese magisterio, pero lo que virtuosamente pasa y en su generalidad ellos van rigiéndome a mí porque básicamente son hombres de Dios, ¿verdad? Que pueden equivocarse. Ahora, pero pará. Entonces yo no encuentro, ahí termino, yo no encuentro en contrapartida, si vos me presionás a mí a apuntarme de manera justificada o no, que soy un fideísta al asumir por fe ciertos libros con los cuales yo no estoy teniendo ya sea la capacidad cognoscente o intelectual de llegar a las verdades de los criterios para tomar libros y desechar otros, eso no significa que yo no esté seguro también en mi postura en cuanto a que la palabra de Dios ha dicho que Él inspiró. Y te hago este último silogismo rápido. Para el católico, y en resumen, esto es bastante práctico. Esto es algo que es muy fácil de entender. Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz, ¿sí? Y ellas me siguen.
Entonces, bajo este pensar, ¿vos tenés papá, Luis, o ya no? No, ya no. Bueno, pero tenías, viviste con él. Claro, obviamente. ¿Tenés recuerdos buenos Sí, de sí, sí, él? sí, Más sí, que... sí, 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 Ok. obvio. Si yo ahora mismo te digo, hola, Lucho, yo soy tu papá, no me creerías. Yo sé que mucha gente va a hacer mofa de esto, pero es exactamente lo que pasa con el tema del reconocimiento de las escrituras inspiradas. Me dirías, no, yo te conozco, vos sos Basi, no sos mi papá, no tenés la voz de mi papá y no te reconocería. Para el católico, la iglesia es quien reconoce estas inspiraciones. Para el evangélico, no. La iglesia, si bien reconoce la voz de Dios, es porque justamente es que somos sus ovejas y reconocemos esta voz. Entonces, al término, en la ortopraxis, esto es bastante razonable. Es decir, hay palabras que nosotros vemos y leemos, aplicamos criterios y decimos, no, esto no es palabra de Dios. Y hay palabras que sí, esto concuerda con todo el registro y el canon veterotestamentario del Antiguo Testamento, esto va en consonancia de las profecías mesiánicas, de la época o sea, preadámica, no preadámica, adámica, noémica, etcétera, y de los jueces, de los profetas, hasta llegar a los reyes, etcétera, etcétera, y guarda una relación consonante por el principio de armonía, y yo voy justamente compilándolos y llego al criterio de que los 66 libros que maneja el protestante son fuentes confiables, Ok, mira, yo asumo que son palabras de claro, Dios. pero acá hay un tema, querido Ujú. Basi. Yo ¿Qué como hay? católico estoy de acuerdo con eso, porque yo como católico entiendo que es el Espíritu Santo que tiene que obrar en mí para que yo pueda reconocer a la Biblia como palabra de Dios, para que pueda reconocer a la iglesia como iglesia de Cristo, etcétera. Si el Espíritu Santo no obra en mí, olvídate, para los católicos no creemos que nos convertimos por la mera razón. Creemos que la conversión es una obra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que escuchar la voz del pastor para poder acercarnos a Dios. ¿Ves? También creemos exactamente lo mismo. Pero la Biblia que vos tenés, la Biblia que tiene la iglesia protestante, fue una Biblia que fue compilada por una iglesia. Entonces, vos no podrías reconocer que esa Biblia es palabra de Dios si no se tuviera una iglesia que justamente compiló esos libros. Esa es una petición de principio, porque no Pero tenés base. la iglesia la compiló. No, no. ¿Cómo que no? ¿Y quién la compiló entonces? No, en el aspecto físico, terrenal, se Claro. compilaron para tenerlo de manera física, disponerlas. Pero no te olvides, a ver, la palabra misma dice, querido Lucho, que ni una hoja se cae si es que esto no es voluntad de Dios. O sea, Él tiene básicamente el control y el monopolio a través de su soberana disposición de la historia en sí. No tenés que verle a la iglesia como titiritera de Dios, es totalmente por el contrario, Dios nos maneja a nosotros y lo que Él quiso exactamente que bajo su providencia divina sean escrituras a considerar para la interpretación sana de su verdad, es lo que ocurrió, no es al revés, Lucho. Ahí justamente por eso el ejemplo de mi voz, que escucha mi voz. Dios, la iglesia reconoce la voz de su Padre, ¿sí? Y en contrapostura las acepta. No es que la iglesia se pone como filtro y juez y dice, esto sí es palabra de Dios. Pero es que no te entiendo, ¿Por Basi. qué? ¿Por Es qué? muy sencillo. A ver. Cuando yo digo que la iglesia reconoció las escrituras, la reconoció, obviamente que no es la iglesia que le da el carácter a la Biblia de inspiración o cosas por el estilo, porque esto lo da Dios. La iglesia lo reconoce, pero la iglesia eran los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Eran personas, brother, ovejas de Cristo. Entonces, esa iglesia que eran ovejas de Cristo, reconocen la voz de Cristo en esos Sí. escritos y copilan esos libros. Entonces, Ahí, no claro. sé por qué haces esa dicotomía de cómo Porque, la iglesia una cosa y la gente otra. sí, porque es sencillo. Ahí justamente se rompe el principio que la iglesia es autoridad para definirla. La iglesia reconoce, no está autorizando, reconoce. La iglesia justamente lo que se encarga es de promover y predicar a través a toda criatura estas verdades que reconoce, no que habilita. Una cosa es que vos me digas, Evasi, yo te reconozco un evangélico, perdón. Pero vos no me estás haciendo a mí evangélico, me estás reconociendo evangélico porque ves que me congrego en una iglesia evangélica, porque ves que manejo el principio de la escritura, porque no me someto al Papa Romano. Entonces vos me decís, este tipo es un evangélico. Vos no me estás haciendo o Pero, dando evangélico. pero no me parece que esta postura haga honor al hecho histórico, porque el hecho histórico
nos muestra que la iglesia sí, de forma autoritativa, determinó que esos libros eran inspirados y condenó otros. Incluso prohibió la lectura de algunos libros que se estaban leyendo en las liturgias. Y Que la iglesia obviamente, hizo eso. claro, obviamente, No, no, ¿y en qué te ayuda? O sea, no entiendo cuál es el problema. claro que si la iglesia no hubiese actuado así, de esta manera, hoy vos no tendrías el Nuevo Testamento. Sí, pero hay nuevamente el mismo razonamiento circular que estás teniendo. Que la iglesia haya actuado no significa que Dios no lo haya movido de antemano. Pero es que Justamente no te Efesios estoy capítulo, separando las cosas, no, brother. no, sí, está separando porque No, Efesios capítulo a 2, ver, escúchame, va así. Efesios capítulo 2 dice que Sí, Dios dispuso las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es un principio que vos no podés objetar. pero ¿qué tiene La que ver iglesia, eso? Va así. sí, te digo, la iglesia no va a determinar el camino de lo que Dios quiere hacer. Al contrario, Dios dispuso un camino en cuanto a los criterios de Pero, canonicidad que nosotros hoy utilizamos para hacer pero, cognoscentes los criterios, no significa que Dios no los antepuso ya claro, desde el pero, principio a de la ver, eternidad. brother, a ver, para que me entiendas. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo no Ya hago está. una separación. Yo no digo, Entonces, a ver, como Dios es el que llevó a la iglesia, entonces la iglesia no tiene autoridad. No, yo digo, la iglesia tiene autoridad porque Dios la llevó a reconocer los escritos. Dios guió a su iglesia a reconocer sus escritos justamente para que esta iglesia, llevada por Dios mismo de su mano, establecieran los que van a ser el Nuevo Testamento para que los creyentes no leyeran libros que no son inspirados como si fueran inspirados. Porque mira, vamos a tomar la experiencia como un método, ¿verdad? De lo que es Luisito, la realidad. creo Mira, que solo aquí, esto, mira, déjame no, no, terminar yo con no te esto. voy a cortar. Creo que ahora volvimos a la conversación que ya es la autoridad. Entramos en canon bíblico, que para mí es otro tema. Claro, pero mira, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si vos sé honesto con la realidad del catolicismo y del protestantismo, ¿ah? Porque acá no va a haber diferencia, ¿eh? Los protestantes de tu iglesia, ¿cuántos? Dame un porcentaje de cuántos saben al menos un 40 o 50% de lo que fue el tema del canon. A ver, No, te digo, ¿vos sabés? no, no entendí tu pregunta. O sea, ¿Cuántos saben que? los miembros de la iglesia a la que vos concurrís, ¿cuántos dominan el tema de la canonicidad? Claro, es algo netamente teológico y la iglesia muchas veces más está enfocada en la ortopraxia y en la ortopraxia que en la ortodoxia en sí, en saber las verdades profundas para llegar a principios y a doctrina. Son muy pocos los que saben los principios Exacto, de son muy ortodoxia. pocos. Y toda la otra mayoría, ¿vos crees que son fideístas por asumir que cuando la iglesia le dice esta Biblia es palabra de Dios, ¿vos crees que son fideístas? Yo no creo que sean fideístas, porque cuando ellos, sin conocer el tema de la canonicidad, sin tener teología, aceptan esto por fe, yo no creo que se vuelvan fideístas, brother. Mm, No, claro que en algún punto ellos están, digamos, asumiendo cosas que por experiencia ellos notaron un cambio ontológico dentro de su vida, entonces deciden participar dentro de un grupo de gente que también nació restaurada, entonces empiezan a alimentarse y a aceptar muchas enseñanzas que a profundidad no la pueden conocer por la naturaleza de estar empezando. Justamente el apóstol Pablo dice: yo a ustedes les tengo que seguir dando leche porque parecen niños. Ya una vez que ustedes empiecen a madurar en la fe, le voy a dar vianda o comida sólida. Entonces, para mí, todo hombre maduro en la fe tiene que ir investigando las profundidades de su fe. Y tarde o temprano va a llegar la crítica textual. Tarde o temprano va a llegar a las cuestiones historiográficas, va a llegar a las cuestiones bíblicas, canónicas, etcétera. Entonces, eso ya es una cuestión que depende de cada persona. Ahora, lastimosamente, el cristianismo se ha caracterizado por restaurar familias más que por dar conocimientos. Entonces, esa es la razón por la que mucha gente no va a manejar ciertos temas y va a asumir ciertas cuestiones porque ve un efecto restaurador en su vida, ¿sí? En el caso, mira, yo fui católico, catequista. Esto lo puede asegurar cualquier persona que me conoce en Paraguay o que conoce Paraguay, la parroquia más grande de la ciudad, Villa Elisa, que tiene aproximadamente 2000 personas por misa cada domingo.
eh, hacía de todo ahí, había mucha gente que yo conocía, inclusive teníamos nuestros grupos de alcohólicos anónimos y la gente cambiaba, la gente la restauraba en la iglesia católica y esa gente no está ahí buscando de dónde salió la Biblia. Exacto, por eso te digo, y no Entonces, son fideístas. claro, porque se acercan a la verdad de la Biblia, en este caso, por cuestiones distintas a lo que sería la ciencia epistemológica en sí, ¿no? En la filosofía o los razonamientos que ellos van a utilizar para poder decir por qué este libro es 100% real o por qué no. Entonces, tu pregunta, básicamente, yo no sé, lleva a dilucidar un tema como, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que es infalible porque lo dijo, que esa es la cuestión de fondo en realidad. No, mira, yo te voy a explicar por qué creo que la Iglesia Católica no es fideísta, ¿ok? En sus presupuestos de fe, escucha, en, Sí, en, en sus proposiciones. En sus proposiciones, la Iglesia Católica no es fideísta porque tenemos razones y suficientes razones para creer que esta petición de la Iglesia Católica es válida. sí, Nosotros, primero, acá partimos de lo que viene a ser los testigos. La iglesia se construye en testigos, ¿verdad? Los testigos del Antiguo Testamento y los testigos del Nuevo Testamento. De hecho, el tema, por ejemplo, del canon del Antiguo Testamento es una muestra de lo que es aceptar algo por testimonio. Porque, por ejemplo, no hay evidencias, no existe ninguna evidencia de que Moisés haya hablado con una zarza. Eso lo contó Moisés. ¿Alguien vio? Nadie vio. Lo contó Moisés. Ahora, la gente le creyó a Moisés. La gente vio milagros, etc. Pero esto se escribe, se pasa escrito después de 700 años. Vos date cuenta que estamos hablando de una tradición oral que estuvo por 700 años contándonos que un hombre habló con una voz que salía de una fogata que no se consumía. A ver, ¿habían más testigos allí? No. Fue Moisés. Lo contó, lo creyeron y lo transmitieron. Entonces, la iglesia se va construyendo por el testimonio, ¿verdad? Oral y escrito también, obviamente. ajá, La iglesia nos cuenta a nosotros que justamente Cristo es el Mesías y que Cristo dejó apóstoles. A estos apóstoles le dio una autoridad que no puede ser discutida. Por eso Cristo dijo, lo que aquellos que a ustedes los escuchen, me escuchan a mí, y aquellos que los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Entonces, la autoridad de estos apóstoles no podía ser discutida. Era una autoridad que tenía que aceptarse porque rechazar esa autoridad era rechazar a Cristo mismo. Y la iglesia nos cuenta que esta autoridad se transmite a los sucesores, a los obispos, presbíteros, que los propios apóstoles van dejando. Entonces, las enseñanzas apostólicas y las enseñanzas de esa iglesia, que es la sucesora de los apóstoles, es vinculante para el cristianismo. Y a mí me parece muy lógico, brother. Me parece muy lógico. Ahora, si vos me decís, pero ¿cómo sabés que son infalibles? Bueno, yo te respondo, ¿y cómo sé que los apóstoles son infalibles? Por la fe. Porque no tengo forma yo de poder verificar si cuando Pedro habló estaba realmente el Espíritu Santo inspirándolo. Bueno, yo le creo, brother. me entregaste el debate ¿Por? porque vinimos a discutir principios epistemológicos Claro. católicos y míos. Vos me estás diciendo que vos no tenés ningún solo principio, me estás diciendo que tenés ¿Cómo? fe. Eso es principio, brother. Te narré todo el principio. Eso es, claro, entonces no hay ningún principio epistemológico, vos no estás construyendo tu conocimiento. Pero ese es el principio epistémico. No, mira, vamos a definir. A ver, lo que mira, pero pará. Demostrame vos. No, pero pará. Demostrame vos, porque no me lo respondiste. Demostrame vos cómo sabés que Pedro fue inspirado. Demostrámelo. Mira, te voy a fácilmente sacar el argumento de que había que aceptar la autoridad apostólica sí o sí. Te voy a sacar ese argumento porque vos me dijiste recién, si yo rechazo la autoridad apostólica, no puedo pertenecer al cuerpo de Cristo. Esas son tus palabras textuales. Sí, bien, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Más, si aún nosotros
habla de los apóstoles, Sí. o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Está poniendo, mira, y ahí justamente viene la discusión, Lucho. ¿Qué es la autoridad real? La autoridad, señor Lisboa, no son la fuente en este caso, que son los apóstoles o el cuerpo magisterial, que se puede llamarlo cuerpo magisterial, por ejemplo, ha hecho capítulo 15, 16, donde se desarrolla toda la historia del Concilio de Jerusalén, etcétera, donde tomaron decisiones, y hay un cuerpo magisterial, hay un magisterio, claro que sí, eran los maestros, eran quienes enseñaban, quienes propagaban la enseñanza, perfecto. Yo no vengo a negar fuentes de autoridad, llámese magisterio, iglesia, etcétera. Yo lo que vengo a hacer es que, mira, la definición de autoridad viene a ser básicamente la ente suprema, ¿sí? En este caso incorpórea, llamada Dios, que viene a estipular fuentes de autoridad, ¿sí? Entonces, estas fuentes de autoridad no son autoridad, representan la autoridad. Ahora, por eso Pablo es que dice que no es que hay que aceptarle a él, sino al evangelio que él predica. Pero a ver, para. Porque acá hay un problema, brother, acá hay un problema. Por eso es que la palabra también... Claro, pero hay un problema, ¿Ves que está cometiendo? Claro, pero hay problemas lógicos con tu planteo. No, sí, te lo pongo así, mirá. Vos me decís, porque estás tomando algo que los presbiterianos, anglicanos, luteranos le llaman hipérbole. Es una referencia hiperbólica de Pablo. Pablo no está diciendo no nos crean a nosotros, porque si Pablo dice no nos crean a nosotros, ¿cómo iban a aceptar después las cartas como apostólicas? Literalmente dice eso. Exacto. Entonces vos me estás diciendo que Pablo le está diciendo, cuando nosotros le demos las enseñanzas de las cartas, ustedes no las acepten porque ustedes no saben si nosotros estamos enseñando otro evangelio. Es que acá lo dice, más aún si nosotros, condicionante, es decir, está exponiendo el cuerpo entonces te hago la pregunta, o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio. ¿Quién es la autoridad? Entonces te hago la pregunta, ¿cómo sabés vos que los apóstoles no estaban enseñando otro evangelio? Porque hay ya, Luchito. No, responde. Sí, el canon, y estoy haciendo eso, el canon veterotestamentario, las promesas mesiánicas, cristológicas, y las epifanías, las manifestaciones que ya venían vaticinando de que un Mesías se iba a aparecer y que iba a rescatar y iba a salvar al pueblo de Israel. Esto se viene en cumplimiento justamente con los hechos visuales que ellos transmitieron de las dos fuentes, de manera oral y de manera escrita, que Pablo justamente compiló, y en su razonamiento está diciendo, si alguien habla de otro evangelio diferente, como hacen los mormones, que literalmente su Biblia dice el otro evangelio de Jesucristo, entonces esto sea anatema. Entonces, si Pablo predicase otra cosa distinta a lo que ya se tenía entendido de lo que Cristo hizo, se cumplen las escrituras en él, y él inventase algo porque se le antojó. A ver, porque le entró a ver, doctrina extraña. No me voy a cortar, ya termino. Claro, pero es que es muy contradictorio lo que está diciendo, brother. Pero contradecir, refutame en breve, ya termino. Dale. Entonces, Luchito, esto no significa, ¿sí? Porque fíjate el peligro en el que te estás metiendo, Lucho. Mira, yo te puedo traer chicanas, como por ejemplo el documento de fiducia supplicans. Vos tenés tu manera de defender, que no es una doctrina, que no es un dogma, etcétera. Aún así son enseñanzas, ¿no? Entonces, el peligro de sujetar la autoridad a entidades o a entes falibles como nosotros, como vos, como yo, como el Papa, es justamente que se generen enseñanzas falsamente atribuidas a una autoridad que en realidad no existe por el hecho de ser falible. Entonces ahí, querido Lucho, claro, es que nosotros tenemos que buscar esa fuente inerrante que yo ya le expliqué bajo el principio. Exacto, pero pará. Vos no explicaste nada porque nunca definiste cuál es el principio. Yo te lo pregunté y no me respondés. Porque para vos poder demostrar que las escrituras son infalibles, vos me lo tenés que demostrar si querés demostrármelo. Me lo tenés que demostrar. Para vos las escrituras son falibles. Por fe. Son infalibles por fe. No. Por fe. No. Ah, no es por fe. Hay criterios. Mira, decime una enseñanza contradictoria que encuentres en la Biblia. Una. Brother, pero a ver, que vuestro culto sea racional. Para. Porque acá estás confundiendo dos cosas. No. Vos estás confundiendo lo que lógicamente puede ser contradictorio o no con lo que es infalible. Yo te puedo decir un montón de cosas que no son contradictorias y no por eso son infalibles, brother. Yo te puedo mostrar a vos
los escritos de justamente de Ignacio, escritos, o te puedo mostrar la Didache y te puedo decir, mira, esto no contradice la Biblia, por lo tanto, según tu lógica, tiene que ser infalible. Claro, eso justamente, querido, justamente eso es lo que yo vengo a decir con las fuentes. Cuando una persona, o sea, cuando mi magisterio, el magisterio de mi iglesia Sí. evangélica, dice verdades como Dios existe, Cristo murió, resucitó, digamos, pagó por nuestros pecados y Él volverá por su iglesia, en ese momento, no que la fuente sea infalible, pero esa fuente está declarando una verdad infalible por justamente haber pasado por el colador que es la sola escritura. ¿Entiendes? ¿Entendés? O sea, no, el problema que vos estás teniendo justamente es ponerle a un magisterio corrupto. Ojo, Claro, pero- esto no imposibilita que un magisterio pueda decir verdades infalibles. Pero, pará. Es que sí, hay muchos problemas. Mira, No. vos me decís, la iglesia puede estar diciendo una verdad infalible si se coteja con la Biblia. Eso es lo que Sí, me está diciendo. porque ellos no son la Ok. autoridad autoritativa. Pero, según el protestantismo, ningún intérprete es infalible. Por lo tanto, la iglesia no puede ser infalible según el protestantismo. Totalmente. Porque, aunque interprete usando las escrituras, como es una interpretación, no puede tener categoría de infalible. Eso es lo que ha enseñado históricamente el protestantismo. Así es. Entonces, no me digas que para vos el libro, la Didache, es infalible. No, yo te estoy hablando, Lucho, no que la fuente sea infalible, la verdad que se filtró a través de la escritura. Pero ¿y Es cómo una sabés verdad que no es un inequívoca, error interpretativo? porque se filtró con la escritura, te lo estoy Pero repitiendo ¿y por cómo tercera sabes vez. vos? Porque se filtró, porque A ver, dice, entonces, porque, para, porque hay para. evidencias. Mira, A ver, hay pasajes escúchame. oscuros, hay pasajes Ok. claros, y los pasajes claros son conocentes a través de la lógica pura. No hay Entonces, el interpretación. bautismo de niño que se filtró Ajá. por las escrituras en el luteranismo, ¿es infalible? Te estaba diciendo hace rato que No, teníamos que ir a la no, porque doctrina y nos vos, vamos a meter. no, pero a ver, según tu lógica, todo lo que Ajá. se filtre por las escrituras es infalible. El bautismo de niño se filtró con las escrituras. Es demasiado ¿Es fácil. infalible? Es muy fácil Sí, dale. contestar eso. Nosotros en el círculo académico, magisterial, evangélico, podemos distinguirnos en doctrinas troncales y secundarias. Pero esa no afecta- es la cuestión. esa es la cuestión. Está Claro que disparando, sí. está disparando. Porque justamente hay bases y No, pero- principios para practicar el paudobautismo. Pero te das cuenta que es Y hay contradictorio. bases y principios para practicar el credo bautismo. Claro, Que pero yo sea pabio bautista o credo bautista no me convierte en un Pero- hereje. pero pará, Por pará, por pará. tanto, esa no es una verdad que se puede decir que está demasiado clara. ¿Se entiende? Se necesita de mucho trabajo y rigor académico magisterial ya para poder entonces definir esto. no todo lo que se filtra por las escrituras es verdad o infalible. No, yo no dije que todo exactamente, sí, estás entendiendo, querido Lucho, estás entendiendo. No, yo lo Por entiendo si yo por conozco el es que- protestantismo. por eso es que yo no lo estoy atribuyendo infalibilidad a las autoridades que no son las escrituras. Ahí está. Bienvenido al protestantismo, exactamente. No, brother, yo no creo eso. Exactamente. No, yo no creo eso. No, pero lo dijiste, lo definiste espectacularmente Y si bien. yo fui protestante, brother. Pero y no hay más que discutir entonces, porque No, justamente es que es nosotros al contradictorio. discutir- nosotros al discutir, ahí está. La Biblia en ningún momento dice, chicos, bauticen niños a partir de 8 años. Menos de 8 años no se pueden bautizar. La Biblia no habla de Pero eso. para Por los ejemplo, luteranos, claro, como la pero vos le circuncisión preguntás que era a un la luterano, octava que hay- mira, que hay te hago verdades una propuesta. específicas respecto a ¿Vos eso. te animás a tener un debate con un luterano? Justamente estoy planeándolo. Ok, pero un debate sobre si el bautismo es una verdad de fe objetiva y absoluta o si es una verdad relativa y una verdad secundaria. El planeamiento es pésimo y no me interesaría tampoco ese tema. Claro, porque sabés que esto Secundario. no, para vos. Para el Claro. luterano no, para el luterano no. Mira, yo justamente, exactamente, querido, mira, el luteranismo, y justamente, y yo lo tengo que decir, el luteranismo es bastante más complejo de lo que yo entendía, y no porque ellos consideren el bautismo necesario para salvación, no significa que no haya excepciones. Justamente, yo no quiero hablar más de lo que ya Pero, conozco. pero porque eso también es estoy católico, brother. ¿Cómo? El católico cree exactamente lo mismo que el luterano en cuanto al bautismo. El Sí. bautismo es necesario para la salvación, pero eso no quiere decir que no hayan Pero- excepciones. Pero reencaucemos todo. Estamos hablando que el principio epistemológico, digamos, mantiene la correcta
fuente para interpretar de manera infalible la verdad, ¿no? O sea, para interpretar de forma infalible. Mostrame, vos tenés muchísimos más problemas que yo, Lucho. Yo no, brother. Sí, sí, porque ya, número uno, ya me admitiste que por pura fe aceptás a la iglesia, al magisterio lo que te tiene que. No, al magisterio no, brother. No. Sí, ya me dijiste eso. No, que vos por fe lo aceptás brother, no seas deshonesto. No, es deshonestidad. Yo te hice todo el planteo, te hice todo el planteo lógico, brother. Te conté, a ver. Me dijiste o no que por fe aceptás Mira, te lo planteo de vuelta. ¿Crees que te lo planteé de vuelta? Por favor, y te voy a indicar que es por fe. O sea, mira, te lo planteo de vuelta. El protestantismo y el catolicismo parten de presupuesto de fe, base de fe, ¿ok? Si no, no existe el cristianismo, ¿ok? La línea lógica que me lleva a mí a considerar que es más viable la postura católica es justamente el tema de la transmisión de las verdades de fe por medio de los testigos. Entonces, tenemos nosotros todo el Antiguo Testamento que se basa en los testigos y el Nuevo Testamento se basa en los testigos y la iglesia se basa en los testigos. Entonces, sí o sí, vos tenés que confiar en esos testigos porque la fe cristiana se basa en los testigos. La fe cristiana no se basa en otra cosa que no sean los testigos de los eventos. Testigos del Antiguo Testamento, testigos del Nuevo Testamento, etc. Entonces, la iglesia ha dado testimonio de que esos libros que vos tenés en la Biblia son escritos apostólicos y que no contradicen a la enseñanza que la iglesia, escuchá, de los primeros siglos tenía. Entonces, si yo le concedo a la iglesia católica o a la iglesia ortodoxa, a la iglesia histórica, le concedo de que cuando ellos me dicen que la Biblia no contradecía a la enseñanza de la iglesia del primer siglo, yo estoy descansando por fe en algo que ellos me transmiten. Porque yo no tengo pruebas. Yo tengo la Biblia, pero no tengo pruebas de que la iglesia haya creído lo que la Biblia dice. ¿Vos tenés pruebas? Pero vos tenés pruebas. Te lo expliqué todo el live. Pero no tenés, porque no me la diste. Es la Biblia. Pero la Biblia no es una prueba. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es? A ver una vez más. ¿Con qué corroborás vos que la Biblia corresponde a lo que realmente la iglesia enseñaba? ¿Cómo? ¿Con qué corroborás vos que la Biblia corresponde a lo que la iglesia verdaderamente enseñaba? La Biblia se corrobora a sí misma. Eso es una petición de principio, brother. Eso es una petición de principio. No. Te dejo hablar y avísame cuando pueda. Ok, explícame por qué no es una petición de principio, explícame. Mira, dale, a ver. Querido, antes que vos termines tu silogismo de cómo llegas, ya nuevamente hiciste toda una floritura para acabar diciéndome que lo recibís por fe, porque no tenés bases, dijiste vos textualmente, no tenés ¿Vos no lo recibís por fe entonces? Avísame cuando pueda hablar. No, pero a ver, responde, vos no lo recibís por fe. Lucho, si querés yo puedo entrar en este juego de cortarte y preguntarte. No, pero a ver, es que... o sabés que soy garrotero. No, brother, pero llegaste a un punto que estás contra las cuerdas. Ah, bueno, entonces vamos a jugar de esa manera y vas a ver que también te puedo aplicar con preguntas. No, yo no tengo problema con responderla, pero sé honesto. Dame un texto bíblico donde diga que la tradición es infalible. No necesito yo comprobarlo con la Biblia. ¿Y por qué entonces yo sí necesitaría comprobarte que Porque vos sos el que partí de que la Biblia es infalible y que la Biblia se corrobora por ella misma. ¿Sos vos o yo? Si no necesitas un versículo para saber que el magisterio católico, apostólico y romano, con sede en el Vaticano, en Roma, es infalible, ¿qué es lo que necesitas para llegar a esa fe? Ok, la tradición de la iglesia, el testimonio. ¿Cuál tradición? El testimonio. ¿Qué testimonio? El testimonio histórico de la iglesia. El testimonio histórico no habla de eso. ¿Cómo que no? En el 1054 se separaron de la ortodoxia, Oriente. ¿Y qué tiene que ver eso? Apostólica. Tiene todo que ver, están desautorizados por el mismo testimonio histórico. ¿Pero qué tiene que ver eso, brother? Tiene todo que ver, porque ustedes no son iglesia católica para los ortodoxos, ustedes no tienen sucesión apostólica, es decir, no tienen autoridad del magisterio romano. Brother, si vos me vas a meter en ese juego de pregunta y pregunta, mira, vamos a terminar la conversación por acá porque, escúchame, no, porque los ortodoxos sí creen que tenemos sucesión apostólica. ¿De qué estás hablando, brother? ¿Quieres que te muestre? A ver, pero ¿qué iglesia ortodoxa? ¿Qué iglesia?
Porque yo tengo amigos ortodoxos, obispos ortodoxos, y creen que la Iglesia Católica tiene sucesión apostólica. No creen en la infalibilidad del Papa, pero sí creen que tenemos sucesión apostólica. Bueno, es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero en cuanto a los principios, ojo que sí desconocen la sociedad apostólica romana, eso tendría que averiguarlo, Lucho, porque... Si querés, invitamos a un padre ortodoxo ahora. ¿Cómo? Tratamos de buscar al padre Juan y le hacemos las preguntas. Bueno, mira, hacértela fácil. No sé si recordás el live que tuvo Cruz Iniesta con el padre Juan. Sí. Ellos ahí hablan de que la ortodoxia desconoce la sucesión apostólica romana. Lo hablan textualmente Cruz Iniesta y ella. Cruz Iniesta y él. Así que... ok, mira, hacemos una cosa. Ok, hacemos... O sea, si yo voy al video de Cruz Iniesta en otro momento, encuentro que vos sacaste de contexto o no estás citando textualmente las palabras del padre Juan, ¿vos te animarías a pedir perdón públicamente? Claro, porque no dijo eso. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué? En caso, pedime vos perdón en caso, yo te voy a sacar el video hoy mismo. Ok. ¿Vas a pedir perdón vos? Pero, espera, yo no voy a jugar ese juego sucio. A mí no me importa que alguien me pida perdón. No me importa. Si vos te equivocado y punto. Yo no vengo No, pero es buena la honestidad también un poco. Mostrarle a las personas que somos honestos. Claro, exactamente. Así que yo te lo voy a sacar el video, no te voy a pedir absolutamente Ok, dale. Ellos justamente debaten de que la ortodoxia desconoce la sucesión apostólica del catolicismo romano después del quiebre que hubo en el cisma en el 1054. Entonces, sí, si quieres dejarlo acá, mira, vos me estás diciendo que yo no te puedo contestar. Yo ya te di mi base epistemológica. Número uno, siempre la iglesia... Esto vos y yo lo reconocemos, siempre la iglesia tuvo fuente de autoridades, existieron varias fuentes, perdón, no autoridades. Teniendo en cuenta que hay varias fuentes en donde podremos nosotros adquirir revelación divina, tenemos que buscar entre todas las fuentes cuál es la más segura. Eso vos ya lo conoces muy bien, Lucho. Y para el protestante y para el principio de la sola escritura, todas las fuentes que no son la escritura vienen a ser fuentes consultivas que deben ser necesariamente cotejadas con la autoridad final y autoritativa, por decirlo. Esa palabra autoritativa es esencial. ¿Por qué? Por poseer la inspiración plenaria, que es la palabra textual de nuestro Señor. Así que para mí, yo te mostré mi razonamiento. Ok, sí, yo me diga que el magisterio es infalible, sí, para mí... no demostraste nada, sinceramente. No, yo te pedí pruebas, te pedí las pruebas, nunca me las diste. Simplemente caes en falacia de autoridad, petición de principio, etcétera, y circulares, pero nunca me diste las pruebas de cómo sabes que Pedro era inspirado. Citas la Biblia, citas siempre la Biblia. Vos me dijiste que tenés fe y punto. ¿Y vos tenés fe o no? Claro que tengo fe, pero también tengo argumentos razonables. ¿Y los argumentos que yo te di que eran razonables, para vos no son razonables? No, porque me dijiste que no tenés base. Fueron tus palabras. Yo nunca te dije que no tengo base. Te dije, tengo las bases y te demuestro cómo por estas bases, esta línea lógica, brother. Te dije. Lucho, ¿vos me vas a dejar usar este video? Sí, claro, obviamente. Ok, muchísimas gracias. Y yo te voy a sacar el río donde dijiste que no tenés pruebas. No. A ver, te lo voy a... Es que vos confundí mucho, mucho. Vos confundí los conceptos. Porque cuando yo te digo que tengo razonamientos lógicos, no estoy hablando de pruebas científicas. No existen pruebas científicas que te demuestren que la Biblia es inspirada. Si vos decís que tenés pruebas científicas que te demuestran que la Biblia es inspirada, hermano, brother, tenés el premio Nobel a, sos un crack, un genio, brother. ¿Vos tenés pruebas científicas de que la Biblia es inspirada? Luchito, creo que sí, a este punto ya llegamos a tanto vos como yo, hay que reconocerlo, porque me contestás con lo mismo, yo te contesto con lo mismo. Sí, estamos en un círculo y no vamos a salir más. Yo te sugeriría dejar el debate para algo bastante más sustancioso, ¿no? Algo bastante más elaborado y no salirnos ahí, porque inevitablemente nos fuimos hacia el canon. Tanto vos como yo hablamos de la autoridad de la escritura, después nos fuimos como el pastor de Hermas, que la carta de no sé qué cuánto, de Clemente, etcétera. Bueno, ok. Y fuimos un viaje astronómico y terminamos diciendo exactamente lo que dijimos al inicio. Dale, perfecto. Brother, cuando me puedas demostrar tu principio epistémico, me avisás y hacemos un directo. Dale. Claro, y cuando vos me puedas mostrar, dale, quitarte ese argumento de que no tenés por qué asumir por fe, hablamos, dale. Lucho. Dale, nos vemos.
Lucho, gracias, querido. Me gustó Saludos. tu garrote hoy, pero bueno, esforzate Dale, más, querido. esto termina siempre mal. Vos sabés, nosotros entramos con la buena onda, pero acá, hermano, llega un momento que, bueno, nos damos piñes y virtuales, nos damos piñes virtuales y bueno, viste cómo es. Vamos, Dale, vamos arriba, querido. Saludos. dale, bro. Quería decir algo, si me permitís. Dale. Este domingo voy a debatir con Max Roper. Va a Sí, ser, acá va a ser va- en este canal, ¿no? exactamente, va a ser en tu canal. Creo que, no sé si, como vos usas OBS, creo que no se puede retransmitir, ¿verdad? Creo que no se va a poder hacer eso. Te preguntan acá, mira, hay una pregunta del chat, capaz que la Sí, quería responder. La sí. pregunta es, la carta que menciona Pablo en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, o sea, claro, a la segunda carta que se perdió, está haciendo referencia, ¿es palabra de Dios o no? Mira, básicamente el argumento viene porque en realidad Primera de Corintios debe ser segunda y segunda debe ser Exacto. tercera. Eh, Mira, ahí nosotros hablamos y eso sí, honestamente lo tendré que estudiar más, pero desde lo que yo conozco hasta ahora, sí ya estaría más un poquito de tu lado en el tema de la fe. Providencialmente creería hoy que Dios en su santa Bienvenido al disposición, fideísmo, brother. Bienvenido al fideísmo. Bienvenido al no, fideísmo. y por eso, es que si yo no tengo una base para decirte no, es que partiendo buena pregunta, no sé quién hizo ahora, pero buena pregunta, eh, partiendo de que no se sabe qué pasó con esa carta, ahora, como rábanos, yo un simple mortal voy a saber si realmente cuál fue el contenido de la carta. Es Claro, imposible saberlo. obviamente, yo creo que, a ver, un protestante tiene varias formas de querer argumentar, pero siempre van a ser hipótesis. Porque un protestante puede decir, mira, si la voluntad de Dios no fue que esa carta quedara, tal vez es porque esa carta no contenía un mensaje inspirado. O necesario. Exactamente, y por Puede eso no ser. quedó. Ujú. Entonces el protestante tiene forma de contestar elaborando hipótesis, pero siempre van a ser hipótesis. Nunca vamos Ya. a saber exactamente qué fue lo que pasó. Y si ese mensaje, y yo sinceramente creo que ese mensaje se mantuvo en la iglesia, porque cuando vos lees Primera de Corintios te das cuenta que esa carta era una carta doctrinal, porque justamente Pablo apela doctrinalmente en su primera carta, haciendo referencia a lo que habló en su primera carta, que no la tenemos. Entonces tenía un contenido doctrinal, pero ese contenido doctrinal estaba en la conciencia de las personas, aunque la carta se haya perdido, ¿no? Sí, Pero lo bueno, mismo. son temas, ¿no? Sí, lo mismo que pasa con el pastor de Hermas, ¿no? Que no necesariamente hay una cuestión falsa contenida en ella, pero bueno, no fue parte del canon por ciertos criterios que se toman. Repito, yo no soy biblista, yo no soy crítico textual, pero ya el canon se había cerrado y no se lo tomó en cuenta prácticamente por el argumento de que no era popular, probablemente no. Es una probabilidad, como lo decís, es una hipótesis. Lucho, este domingo debatimos y mi esposa me está esperando para poner ¿Sos adorno casado, navideño. brother? ¿Sos casado? Sí, estoy casado. Mirá qué bien. Este, Pero este qué edad, hombre, perdona que te pregunte, ¿qué edad tenés? 27. Ah, vos sabés que yo te hacía de 23 por ahí. Ah, sí, ya, bueno, un halago por ahí, porque... Dale, dale, tranquilo. Nos vemos, muchacho. Vamos arriba, ¿eh? Dale, dale, Lucho, hasta luego, Saludos, gracias. saludos, saludos. Bueno, señores, un poco candente esto. Se pone un poco caldeada la cosa, ¿no? Sinceramente, a ver, queridos amigos, creo que, a ver, yo no soy un experto en la canonicidad, en esos temas, la verdad, no soy ningún experto, pero Basi tampoco, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que, a lo que voy es que es un poco raro, ¿verdad? Que una persona que no domina el tema de la canonicidad acuse de fideístas a otras personas, ¿no? Porque, a ver, si vos no sabés exactamente cómo y por qué eligieron los libros que eligieron como palabra de Dios, bueno, entonces, ¿por qué crees que es palabra de Dios? ¿Ves? O sea, si no sabes, no dominás el tema, entonces, ¿cómo sabes que es palabra de Dios?
Y de alguna forma hay un tema de fe, obviamente. Es que tenemos que nosotros asumir que la mayoría de los cristianos, el 90% de los cristianos, no saben de los criterios de la elección del canon, ni nada por el estilo. Lo creen porque hay una iglesia que les da la Biblia y le dice, esto es palabra de Dios, punto. El Espíritu Santo trabaja en el corazón, en la conciencia. Entonces la persona acepta el libro y dice, ok, el Espíritu Santo que me rescató, el Espíritu Santo que me salvó, no sé, me pone esa fe en la iglesia, en el testimonio de la iglesia, de que cuando la iglesia me dice que esto es palabra de Dios, es palabra de Dios. No entiendo cómo fue que hicieron para elegir el canon, cuáles fueron los criterios, no entiendo un pepino de eso. Pero hay algo que me mueve a abrazar esto por fe. Pero bueno, son cosas... Bueno, mira que en el tuyo no es tan distinto, querido ladrón en la cruz. Yo voy a tu canal y me garrotean, brother. Me dicen ignorante, la boa, la serpiente, ya está la serpiente, ya está ya está aquel. Brother, lamentablemente es algo que pasa. No me gustaría a mí que se garroteen tanto, pero bueno, tampoco es como que no pase lo mismo en otros canales, ¿no? Es pisar un canal protestante de la Alianza Evangélica, hermanos, y me dan palo. Ya empiezan que yo soy la boa, que soy la serpiente, que no sé qué, que no sé cuánto, el hipócrita, el mentiroso. Y bueno, lamentablemente, hermanos. Pero bueno, ese es otro tema. Miren, lo terminamos por acá, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado. Era un diálogo, no era un debate como tal. Por eso ni siquiera teníamos nada preparado, ¿no? O sea, acá básicamente estuvimos tocando así, hermanos. Acá decimos a la Bertola, ¿no? Tocando los temas así, a la Bertola, ¿no? No hubo nada formal, no hubo algo formal como tal, así que obviamente creo que tanto Basi como yo pudimos haber cometido imprecisiones, obviamente pudimos haber cometido muchas imprecisiones, porque esto fue algo espontáneo, así que, hermanos, si Basi de repente fue impreciso en algo, entiéndanlo. Si yo fui impreciso en algo, entiéndame. Todo esto fue así como medio, así, ¿no? Improvisado. Y está bueno, ¿no? Porque cuando improvisamos, podemos ser un poco más honestos. A veces no tanto, pero a veces podemos ser un poco más honestos con lo que verdaderamente está acá en nuestra cabeza. Porque a veces leemos, buscamos información, consultamos fuente, pero no somos realmente nosotros los que estamos debatiendo, sino que estamos citando esta fuente, aquella fuente, y muchas veces ni siquiera comprendemos los argumentos que estamos usando, porque estamos usando argumentos de otras personas. Y a veces, bueno, le damos una ojeada, nos parece coherente y usamos esos argumentos, pero ni siquiera sabemos cómo llegaron a ese razonamiento, etcétera, ¿no? Y a veces así, de forma improvisada, podemos hablar más de lo que está en nuestra cabeza, de lo que está en nuestro corazón, de lo que está en nuestra conciencia, ¿no? Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga, pórtense bien, no me hagan relajo, ¿eh? Nos vemos mañana temprano si Dios quiere. Saludos, chao.